Novelista, periodista y académico de la lengua, el vallisoletano Miguel Delibes fue, sobre todo, fiel a sus ideas. Yo creo que es lo que unánimemente todos reconocemos cuando nos acercamos a Miguel Delibes, es lo auténtico del personaje, del propio Miguel Delibes y de su obra. Esa capacidad de representar la honestidad es lo que hace que haya tenido y siga teniendo el favor de la gente, ¿no? Qué pocos escritores han estado en el corazón de un pueblo con la fuerza y con la verdad que ha estado Miguel Delibes. Fíjate, yo diría que Delibes es una de las personas más indómitas que haya habido, es decir, no se ha doblegado nunca a nada, nunca ha ido más allá de donde quería ir, ni me he quedado más acá de donde quería quedarme, ¿no? Porque nadie me ha obligado a ello. Entonces, esa integridad, esa independencia y esa congruencia, diría que son las facetas, amén de otras tantas, que caracterizarían la figura humana de Miguel Delibes, aun cuando vuelvo a repetir que va unida totalmente con la figura literaria, ¿no? Amante de la naturaleza, se reconoció como un cazador que escribía. Su tierra, Castilla, está en el centro de su obra y supo plasmar como nadie la lengua más auténtica. Sus personajes hablan como hablaba la gente. El valor de una obra, ¿no? De una obra literaria extensísima. Delibes es un trabajador infatigable. Y los años centrales de su carrera, de su producción literaria, genera prácticamente una novela anual, ¿no? Y él ha insistido siempre en que no era un intelectual, que era un hombre, un escritor casi instintivo, ¿no? Y que escribía a partir de su propia experiencia personal. Por eso es difícil a veces rastrear presencias concretas de otros escritores, ¿no? Pero evidentemente no se puede escribir tan bien sin conocer muy bien la tradición anterior, sin conocer la literatura, la novela. Que convierte a Castilla en uno de los grandes símbolos literarios de todos los tiempos. Como Delibes novelista ha sido un gigante, de alguna manera ha eclipsado un poco la faceta de Delibes periodista. Utilizó la novela para dar a conocer los problemas que la censura le impedía abordar desde las páginas del periódico. Desarrolló una labor periodística activa en décadas en las que el periodismo no era un oficio fácil. Él dirigió el diario decano de la prensa nacional, El Norte de Castilla, y allí se tuvo que batir el cobre, diríamos, con la censura en años muy duros, en torno al año 60, en años complicados para el ejercicio del periodismo. Cuando su amigo Gironella hace una entrevista a don Juan, el padre del rey, y vuelve a Barcelona y no se la dejan publicar. ¿Y qué hace Delibes, que es muy amigo de Gironella? ¿Qué hace? Coge, se va a Barcelona y entrevista él a Gironella y le pide que le cuente lo que le ha contado don Juan, y publica El Norte de Castilla una doble página tremenda en lo que cuenta y dice todo lo que no lo han dejado, pero eso sí. Entonces, ¿qué te dijo don Juan sobre la democracia en España? ¿Qué te dijo don Juan sobre la Europa y España? Entonces le bate, claro, y le pilla a la censura con el pie cambiado, no sabe qué hacer, hace este juego, esta artimaña, y esto es un ejemplo de cómo él anduvo siempre jugándosela. Sí voy a recordar dos cosas de Miguel Delibes que las tengo, que fueron un poco su testigo que me dio, ¿no? Dos cosas que me dijo muy poco antes de morir. Una fue, cuida el lenguaje en el periódico, que no se degrade el lenguaje en el periódico, que no pongáis falta de ortografía, que cuidemos nuestro castellano. Y otra, sigue manteniendo la vinculación del periódico con el campo, que El Norte de Castilla sea el periódico del campo. Sobra hablar de sus innumerables premios, del reconocimiento, del alcance mundial de sus novelas. Fue uno de los más importantes novelistas españoles de la segunda mitad del siglo XX. El gran novelista español del siglo XX. Delibes escribe como es, y es exactamente como escribe. Por eso, el adiós de toda una ciudad el 12 de marzo de 2010 fue multitudinario, emotivo y con sobrias muestras de afecto. Sus lectores, sus vecinos, eran conscientes de que despedían a uno de los grandes.